Ahí está. Muy bien. Quisiera esta mañana tomarme unos minutos para reflexionar sobre, para mí, una de las frases o de los mandamientos, ordenanzas, direcciones que le dio Jesús a sus 12 discípulos cuando los envió por primera vez en un envío único para ellos. Y yo creo que no en vano Mateo se toma el trabajo de darnos los nombres, y por eso nos tomamos un poco de tiempo para analizar el contexto de cada uno, para que entendiéramos todos y entendiéramos claramente que esto no era gente extraordinaria, era gente extremadamente común y con todo respeto lo digo, ordinaria, entiéndalo no en el sentido despectivo de la palabra, sino en el sentido común. Eran gente, pescadores, trabajadores, gente pobre, algunos tenían un poco de dinero, indudablemente lo dejaron atrás, porque no se nos da evidencia de que ninguno de los apóstoles, por ejemplo Mateo debería ser un hombre adinerado, pero no vemos ninguna referencia de que él se quedó con el dinero para él. De hecho era bastante contraproducente si Jesús lo había llamado, ¿no? Es muy probable que él haya cedido todo y haya seguido a Jesús, y después su medio de vida era ilícito, y aunque no lo fuera, el Señor lo llamó. Nosotros tenemos el ejemplo de Zaqueo, que inmediatamente quiso restituir. Pero aquí hay una frase en la que yo me quiero detener, y les había dicho la otra semana que yo no iba a seguir con el versículo, estábamos analizando el versículo 8, y les dije, yo quiero tomarme una mañana entera para hablar del final del versículo 8. Una vez que empezamos a ver el envío de Jesús, de esta gente tan común y que las capacita de una manera tan extraordinaria, y veíamos el amor de Dios, el cumplimiento de la promesa, estuvimos hablando de por qué ir antes a las ovejas perdidas de Israel, hablamos sobre el reino de los cielos se acercó, hablamos del Dios que nos envió a tratar con toda la necesidad del hombre, pero priorizando el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se acercó. Hay una gracia extendida para todos nosotros. Y Jesús, no por casualidad, dice al final del versículo 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. E inmediatamente dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces yo quiero contrastar estas dos cosas. Y quisiera que hoy, si nos diera el tiempo, y si no nos da el tiempo hoy, seguir la semana que viene, a meditar un poquito cómo se conjuga de gracia recibisteis, dad de gracia, con el obrero es digno de su alimento. Jesús está enviando a los discípulos y de manera proposital les ordena que no lleven ningún recurso con ellos. Esta no es una orden absoluta para todas las veces que ellos van a salir, porque en otra orden les va a decir algo diferente, en otro tiempo y en otro contexto. Pero en este primer envío Jesús les está dando las primeras armas y los primeros fundamentos del servicio cristiano y de la misión del obrero y de la necesidad del obrero y de cuáles son los parámetros en los cuales el obrero de Dios, el hombre llamado por Dios, el Hijo de Dios, se va a mover con relación a la gracia y a la obra que Dios le ha dado para hacer. Y a mí me apasiona que en este mismo contexto nosotros encontremos de gracia recibisteis, dad de gracia, pero al mismo tiempo el obrero es digno de su salario. Fíjense que el obrero es digno de su salario, se ha propagado y ha sido el argumento por el cual los hombres de Dios han tenido siempre el derecho y la ¿cómo lo digo? Se han apoderado de esa verdad de una manera muchísimo más fuerte que la anterior, que están exactamente en el mismo nivel y en el mismo contexto. Todos los hombres de Dios van a usar esto como su derecho para vivir, o para tener, o para alcanzar, o para conquistar. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad?
Entonces, dentro de del mundo pastoral, de la jerga pastoral, nosotros vamos a encontrar que hoy en día hay hasta toda una apología sobre esta declaración del Señor y toda una teología sobre ella y un argumento sobre ello que hasta nos ha dado el derecho de cobrar millones por lo que hacemos y de tener, estoy hablando del obrero que vive de la obra, no estoy hablando del obrero que fuera de la obra, porque hay muchos hombres de Dios que son millonarios no porque lo sacaron de las ofrendas y los diezmos, sino que son millonarios porque hicieron millones, porque son hombres de negocio, porque hicieron las cosas bien y tienen dinero. Y eso yo lo aplaudo de pie. Pero hay un error y una falsa doctrina corriendo entre la iglesia de Cristo que pretende decir que nosotros tenemos el derecho, porque somos ministros del Evangelio, y porque en otro momento, y ya vamos a llegar ahí, el apóstol Pablo, luego lo vamos a leer con tiempo, habla de que el ministro del Evangelio debe vivir del Evangelio, y eso es bíblico. No, nunca fui en contra de eso, al contrario, parece que eso es a favor. Pero no por casualidad el Señor pone en primer lugar de gracia recibiste, da de gracia, y lo pone dentro del contexto en el cual luego les va a decir, pero no se provean de nada. Fíjense qué impresionante que esto. El Señor les está diciendo, yo los estoy mandando a hacer una tarea por la cual ustedes van a dar la vida. Esa tarea no tiene que ver con algo que ustedes puedan recibir. Tiene que ver con algo que ustedes ya recibieron. El hecho de que ustedes tengan la habilidad de ir a sanar a un enfermo, les da la obligación de ofrecer eso todas las veces que ustedes puedan. La responsabilidad, el pago, la retribución de hacer la tarea es poder hacerla. ¿Qué posibilidades tenía el pescador de Galilea con un carácter que no lo aguantaba nadie? Con un hombre impulsivo que no sabemos cuántas veces metió la pata, que estaba condenado porque no había otra posibilidad en la cultura de él. No es como ahora que un pescador ponía a poner un video en YouTube y de repente lo veían 5 millones y le mandaban un cheque de $200,000. Allá el pescador nacía pescador y moría pescador. Sin expectativas, sin sueños. ¿Qué posibilidades hay? Es que no lo podemos entender porque nosotros ya estamos demasiado plasmados del Pedro lleno del Espíritu Santo. Ya hemos leído sus libros y contado sus historias y predicado sobre él. Y se ha transformado en uno de los personajes más famosos de la historia cristiana. Junto con el apóstol Pablo, seguramente. Andan ahí cabeza a cabeza. No sé cuál de las dos era más cabezón para saber quién ganó. Pero sí sabemos que Pedro fue un hombre con una trayectoria fantástica y que llegó a ser uno de los líderes principales de la iglesia junto a Jacobo, el hermano del Señor. Y no porque Dios dijo, tú vas a mandar sobre todo, sino porque se ganó ese lugar y esa autoridad siendo fiel. By the way, déjenme dar un paréntesis aquí. No hay autoridad más genuina y más efectiva en la vida que aquel que los otros te dan sobre ellos. No el que tú ganas por posición o poder, sino el derecho que te da la propia persona a la que diriges de dirigirla. Ese es el verdadero liderazgo, by the way. Y ese es el liderazgo de Jesús. Cerrando paréntesis y volviendo a nuestro contexto, de repente Jesús llama a este Pedro y le dice, te estoy dando la habilidad, el poder, te estoy dando la capacidad, te estoy dando una envergadura que no podrías tener ni comprar. Es tan cierto esto que nosotros vamos a ver ejemplos como el mago Simón, que lo intentó. Las cosas que Dios nos ha dado no pueden ser valoradas en cuestiones humanas, en monedas humanas, en trabajos humanos. El mago Simón intentó, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuánto te puedo dar para tener eso? ¿Verdad? Y sabemos cómo le fue al pobre por intentar hacerlo. El privilegio, y que la palabra privilegio es corta, es el milagro de que tú puedas ser embestido de un poder de lo alto y que tú puedas ir, que escuches de la voz de Jesús, escuchen, y lo voy a volver a leer, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Pongan que ustedes van a una entrevista de trabajo,
¿verdad? Ustedes vieron en el diario, excelente remuneración. No se precisa ninguna capacitación, no tiene que tener nada en especial. Usted dice, excelente remuneración, necesita. Lo importante es que usted sepa, entienda el idioma, lo que le van a pedir. Venga en pijama si quiere. Venga en pijama si quiere, exactamente. Y usted va, igual se arregla un poquito y dice, bueno, ve que no le preguntan por su background, no le preguntan por su nada. Simplemente lo sientan ahí. No, lo único que le vamos a decir es la lista de tareas que usted va a tener que hacer semanalmente. No, ningún problema. El salario va a ser $1 millón al mes. Ay, ahí tú decís, lo que sea, ¿a quién hay que matar? No hay que matar a nadie, te dice el señor que está ahí enfrente. Dice, es muy sencilla la tarea. Ahí te dan una lista, estas van a ser sus tareas semanales. Ir al hospital John F. Kennedy y sanar a todos los enfermos. Visitar India, un leprosario y sanarlos a todos. Ir al cementerio central de West Palm Beach y resucitar a todos los muertos. ¿Qué más tenemos ahí? Encontrar todos los lugares más satánicos del mundo y liberar a los poseídos por el diablo. Cuando termine, venga y le pagamos. Ahí tú entendías por qué era tan generosa la oferta. Es imposible. Entonces tú le decías, esto es un chiste. ¿Me están entendiendo? Es esto lo que está pasando aquí. Eso es lo que pasa cuando tú llegas delante de Dios o de la gente y le decís, hermano, déme su ofrenda que el Señor va a hacer milagro. What are you talking about? ¿Tú, por qué no vas así? Yo siempre le he dicho a los sanadores de campaña, vamos al hospital, ahí están los enfermos. Si realmente el Señor te ha dado para sanar, no es la campaña el lugar para sanar. Es el hospital. Si Dios te ha dado el lugar de resucitar muertos, nadie te va a llevar un muerto a una campaña evangelística. Ve al cementerio, ahí tenés para elegir de todos los tipos, tamaños y colores. Escuchen que Jesús no está haciendo una campaña, los está enviando al lugar donde esa gente está. Cuando le dice limpia al leproso, le está diciendo, cuando entren en cualquier ciudad, vamos a suponer, en Capernaum, porque en todas las ciudades estaban los valles de los leprosarios, van a tener que visitar ese lugar. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que la tarea que Jesús les da no es de este mundo, es imposible. Es imposible, es una tarea imposible de realizar. Esos hombres ni siquiera pueden creer lo que están escuchando. Lo que pasa es que Jesús sabe que lo van a hacer porque esa es la orden de Dios y se tiene que cumplir. Nosotros sabemos que esto se cumplió con los apóstoles. Y ahí Jesús les da el testamento, la ley sobre las obras de Dios. Las obras de Dios no tienen precio. Porque son obras de gracia y la gracia es impagable. Grábense eso en la mente, grábense eso en el corazón, grábense eso en donde quieran. Dicen por ahí, yo no sé si es verdad, entre las leyendas urbanas, que Billy Graham, donde todos los lugares de los hoteles donde iba, él se hacía poner un cuadro que decía, nunca toques la gloria de Dios. No sé si es verdad o no, porque hay muchas leyendas urbanas. No toques la gloria de Dios. En el sentido de que no te vayas a creer que esto lo estás haciendo vos. ¿Verdad? No me acuerdo si esa era la frase, pero básicamente era el sentido. Nunca toquen la gloria de Dios. Vamos a suponer que no sea verdad, porque ustedes saben que hay un montón de leyendas urbanas alrededor de Billy Graham. Pero sabemos que fue preverdad en su vida. ¿Qué fue lo que lo hizo tan grande, ser tan chico? Fue un hombre que entendió, pudiendo... Escuchen, si ustedes creen que Joel Austin y Benny Hinn hacen dinero, ustedes no tienen idea de la plata que le daban a Billy Graham. Eso sí yo lo leí en un libro de biografía. Bueno, de hecho, hasta el día de hoy las organizaciones de él son de las más grandes del mundo. Tiene donadores multimillonarios. Pero no hay un solo momento en que tú veas a ese hombre de Dios de ostentar de que fuera de él. Era de Dios, se usó para la gloria de Dios y ni pasaba por él. Porque él entendió, y eso es una de las cosas que yo más admiré de él, que su misión era mucho más grande que él no podía, bajo ningún concepto, pretender ni siquiera ostentar o adueñarse de una milésima parte de lo que él hizo. Y estos discípulos están recibiendo de Dios, del propio Dios, de su Maestro, de Jesús, una base fundamental para el servicio y es, tu servicio es impagable, por eso no lo cobres. Voy a repetir eso. Tu servicio es impagable, por eso no lo cobres.
tu servicio es una obra de gracia de Dios para el mundo, cualquier precio que tú le pongas daña la imagen de la gracia de Dios para esa persona. Y yo sé que el argumento de todo el mundo es: todo el mundo cobra lo que hace, ¿qué tiene de malo de que los cristianos cobremos por lo que hacemos? Tiene de malo que los cristianos somos la expresión de la gracia de Dios, y la gracia de Dios es impagable. Y entonces ahí entra la dualidad que aparentemente tiene este pasaje, porque dice, sí, pero lo que tú estás diciendo entonces que nosotros no tenemos que cobrar nada por lo que hacemos. Nosotros tenemos que dar de gracia. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Pero entonces, ¿cómo dice que el obrero es digno de su alimento? Perfecto, me encanta que hayan hecho esa pregunta, aunque no la hicieron. Miren qué impresionante que es. Al mismo tiempo que Jesús les está diciendo, vayan y sirvan a esa gente de gracia, les está diciendo, no lleven nada con ustedes. Miren qué impresionante la lección de Jesús, porque acá hay una grandeza en la enseñanza que nosotros debemos entender. Jesús les dice al mismo tiempo que les enseña que ellos no pueden dar por... Y saben que esto es tremendo, porque si ellos van a cobrar por lo que van a hacer, la gracia de Dios va a estar solamente restringida a los que puedan pagar por ella. El servicio va a estar condicionado a los que puedan pagar por ella. Yo estoy cansado de escuchar predicadores que me dicen, no, a mí me invitó aquel pastor, pero justo tenía una invitación en aquella iglesia grande y tú sabes que yo vivo de las ofrendas. Su pensamiento era, si voy a la iglesia de Gabriel, me van a dar 100 pesos. Si voy a la iglesia de Pepe, que tiene 10.000 miembros, me van a dar 3.000 pesos. Conclusión, no importa lo que el Espíritu Santo diga ni a dónde debo ir, vayamos a la iglesia de Pepe. ¿Están entendiendo que la gracia de Dios, cuando se empieza a negociar, empieza a condicionar el alcance del poder y la misericordia de Dios? Que no tiene nada que ver con que tú seas digno de recibir tu salario cuando estás entregado para esa obra. Son dos cosas diferentes completamente que hoy se han unido, y esa es la tragedia de la iglesia. La tragedia de la iglesia no es que un pastor sea bendecido. La tragedia de una iglesia es que un pastor sirva para ser bendecido. ¿Me están entendiendo que hay una diferencia enorme de concepto, aunque en definitiva él reciba provisión? Porque el pastor que entiende que yo debo ser recompensado porque se sanaron 10 y le pone precio a la sanidad, claro que va a querer ganar millones. ¿Cuánto valen 10 sanidades? ¿Qué te parece que pagaría Steve Jobs? Si tuviera, estoy hablando del CEO de Apple, cuando se estaba muriendo de un cáncer de páncreas ya. Si tú le hubieras dicho, voy a orar por ti, vas a ser sanado, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Dime el precio que tú quieras. Es más, te doy mi fortuna ahora. Empresa completa. Exactamente, te doy Apple porque yo lo hago de nuevo sano. Eres millonario a partir de hoy. ¿Están entendiendo dónde está llegando mi punto? La gracia de Dios no tiene precio. Hay pastores que se lo pusieron y por eso se creen dignos de ganar millones. La obra que hacen vale millones. La salvación vale millones. Pero no es de ellos. No es de ellos que se convierten en un asalariado. Exactamente. Estamos viendo el corazón. Exactamente. El obrero es digno de su salario, pero no trabaja por su salario. Trabaja por la gracia de Dios. ¡Oh, maravilla! Amén. Y digna de ser recibido por todos. ¿Están entendiendo la diferencia? Ese fue el principio. Yo me acuerdo claramente que cuando yo estaba sacando la visa para venir acá, la mujer me dijo, no, pero usted tiene que asegurarse que el salario que le van a pagar van a ser. Y yo le dije a ella, mire señora, yo no voy por el salario, porque una vez que Dios me mandó que yo tengo que estar allá, ya no me importa más si me pagan o no, porque yo trabajé toda la vida, puedo trabajar allá tan rápido. No, pero el problema es que el aspecto legal, bueno, ahí entra en otra conversación. Mi punto era, el obrero de Dios desde el momento que entiende que debe estar en un lugar, debe servir en ese lugar independiente de lo que le den o le dejen de dar, porque él fue enviado por Dios. Eso no significa que él no sea digno de que le den. ¿Vieron la diferencia?
¿Qué estoy Y haciendo? cuando es enviado por Dios, Dios suple y suple mejor. Por supuesto. Y mucha de esa provisión la va a poner en manos de los que Él sirve, pero no de todos los que Él sirve. Y no va a hacer diferencia entre los que... Porque no... ¿Qué le puede dar un leproso a un discípulo? ¿Qué le podía dar? ¿Qué le pudo dar al leproso? Es lepra. Si no me sanaste, contagiás. En aquella época se le pegaba la lepra. Exactamente, en aquella época la lepra era contagiosa, tanto que lo sacaban y lo declaraban, pido perdón, inmundos. Inmundo. O sea que si me pones la mano haciéndote el sanador y no me sanás, soy leproso. O sea, más vale que esté enviado por Jesús para sanarme. Pero fíjense, y no quiero ser injusto con el texto, que el mismo Jesús que les dice de gracia recibiste y da de gracia, les ordena, no les da una sugerencia, no les dice, los que quieran no lleven nada porque ustedes son dignos de su salario, les dice, no lleven nada. Señor, recuerden que la Biblia no se toma el tiempo de los argumentos. ¿Ustedes creen que alguno de los Judas o de los Pedros le dijeron, pero no vamos a morir de hambre? Y Jesús Pero le ven a dijo, ver. Pero ven acá. tú eres digno de tu salario. Ahora noten que el salario no viene del leproso. El obrero es digno de su salario. ¿De quién es obrero? El obrero. Del Señor. El Señor. ¿Y quién es el que paga? Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su- Jamás pongas en tela de juicio tu servicio, porque los que vas a servir no te pueden dar, porque del Señor es la obra y el Señor es quien paga. Ahora, ¿por quién Dios va a usar para proveerles? De la gente. Y Jesús les va a decir, y si hay un rico que les dice, les voy a dar todo mi bien acá, y vengan y coman, y es más, esa ropa, túnica tan sucia, reciban todo nuevo. Ellos que van a decir, no, de gracia recibí, no puedo dar por gracia. No, tú ya diste por gracia, pero tú eres digno de tu salario. Eso es completamente diferente. ¿Entienden cómo el hombre al final del día son los mismos chavitos, los mismos centavos, pero la provisión y la intención cambió completamente? Nunca seríamos acusados de mercachifles como somos acusados hoy en día si nuestra predicación no estuviera cargada de cuentas para pagar y de precios por bendecir. Y nuestra predicación está llena. A todo lado donde te llamaste dije, te doy este libro gratis si das una ofrenda de $100. A decir que lo estás vendiendo por $100 y pronto. Exactamente. Es así. Que nos estamos engañando a nosotros mismos, caramba. ¿Qué es eso? Le queremos poner diferentes nombres, pero nuestro corazón sigue buscando el dinero. Y yo no estoy diciendo que tu libro no se deba vender. El libro tiene que venderse y que lo paguen. Póngale un precio y véndalo, hombre. Y que lo compren que lo quieren comprar, pero no lo disfraces. Y cuando tengas que ir y bendecir, no cobres. Que un predicador, y lo digo, y que le caiga quien caiga, le duela a quien le duela, diga que si no hay una ofrenda de $10,000 no voy a predicar, ese es un mercader, nadie más lo debería invitar a predicar. Así es. Nadie. Estamos de acuerdo. Ahora, que la iglesia le quiera dar 100,000 o 10,000, lo aplaudo de pie, porque el obrero es digno de su salario. ¿Entienden la diferencia? Que yo no estoy en contra de que reciban, estoy en contra de que vendan, porque lo que se recibe de gracia se da de gracia, y tú eres dirigido por el Espíritu. Y déjenme decirle una cosa, ¿cuándo ustedes van a ver un hombre público conocido ir solo a una iglesia chica? Ya no existe más, porque ninguna iglesia chica puede ni pagarle el hotel que él pide, ni la ofrenda que él pide. O sea que toda esa gente jamás será bendecida por su ministerio, directamente. Tendrán que verlo por YouTube o ir a la otra iglesia que sí lo pudo traer. Porque hemos llegado al punto que somos mercachifles. Y en algunos puntos, estafadores. Porque ofrecemos una obra de Dios que a veces Dios no quiere hacer en ese lugar, pero la estandarizamos. Y no la hacemos y la fabricamos de manera engañosa. Para al final ganar. Y si yo veo, cobré $10,000 porque va a haber un mover del Espíritu, y resulta que el Espíritu no tenía ninguna intención de moverse ahí, lo voy a tener que producir yo. ¿Se dan cuenta cómo nacen las histerias? Nacen porque yo cobré, y si no caen todos aquí, no valgo los $15,000 que yo pedí. Entonces o te caes o te tiro. ¿Me están siguiendo el pensamiento? La tragedia de este mover que cambió
esta verdad, que desentendió que el obrero es digno de su salario, pero el obrero no es el obrero del leproso que sirve, sino del Dios que lo mandó a sanar al leproso. Aunque posiblemente algunos de los leprosos que limpiaran eran hijos de un rico, que no se podía distinguir en el valle de los leprosos, y que ese rico les proveyó bolsa, sí les dio alforja, sí les dio comida. Es más, Jesús les va a decir, a la casa donde lleguen, les tienen que dar comida. Porque hay una promesa de provisión, no se preocupen. Y voy a llegar a ese punto más adelante, hoy no me da el tiempo. Porque yo sé los argumentos que vienen aquí. Yo soy a favor de que el pueblo que recibe la bendición bendiga al obrero por el cual Dios la trajo. Pero eso no le da derecho al obrero a ponerle precio a su bendición. Entiendan la diferencia y la estoy haciendo bien clara para que nadie diga algo que no dije. Amén. Y creo que ha sido bastante claro lo que hemos podido compartir en esta mañana. Vamos a orar y terminar por aquí. La semana que viene seguimos esta discusión tan interesante porque viene, sí, creo que es un tema que hay que discutir y sin tener miedo. Y creo que nosotros tenemos que estar claros con esto. Antes de orar, sigan leyendo este pasaje y quiero desafiarles porque viene algo impresionante a partir del versículo 12 al 14. Que quiero que le den una leidita y piensen en esto y vamos a trabajar en esto juntos la semana que viene cuando sigamos este asunto, porque Jesús acá se mete de lleno con el concepto de que lo das por gracia y eres gratis. Eso no significa que es barato. Esto me va a costar mi vida. Y el que no lo reciba, pues entonces está en problema. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y por el tiempo que hemos podido compartir, por la comunión unos con otros, que tanto bien nos hace, por cada detalle que hace de este tiempo juntos algo que nos edifica tanto. Te pido que nos ayudes a seguir meditando en esta palabra y a seguir conectados contigo para poder darle la oportunidad a tu Espíritu de seguir hablándonos. Bendícenos en este día para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, Dios les bendiga.